Yo soy Nilsson, del Madridista, y hoy te voy a decir algo sin filtros, sin suavizarlo y sin rodeos. El Real Madrid puede estar preparando uno de los movimientos más silenciosos, pero a la vez más explosivos, del mercado europeo. Y el nombre que está en el centro de todo esto es Riccardo Calafiori. Sí, Calafiori. Y si este movimiento se termina concretando, no estamos hablando de un fichaje más. Estamos hablando de una posible transformación profunda en la forma en la que el Real Madrid entiende su defensa. Porque cuando un club como el Madrid se interesa por un jugador así, no es casualidad. Nunca es casualidad. Aquí nada se mueve sin una idea detrás. Y lo primero que quiero que entiendas es esto. El Real Madrid no está buscando solo un central o un lateral. Está buscando un perfil. Está buscando un tipo de defensor que encaje en una nueva forma de jugar, más moderna, más flexible, más dominante con el balón. Calafiori entra exactamente en ese molde. Un defensor canoto, capaz de jugar como central y como lateral, con buena salida de balón, con confianza para conducir, con inteligencia para romper líneas desde atrás. Es ese tipo de jugador que hoy en día está muy de moda en Europa, pero que en el Real Madrid tiene un valor aún mayor, porque aquí no se trata solo de jugar bonito, aquí se trata de rendir bajo presión absoluta. Y aquí viene la primera reflexión importante que mucha gente está ignorando. El Real Madrid no está comprando solo calidad técnica, está comprando un modelo de salida de balón desde la defensa. Y eso cambia todo. Porque cuando tú empiezas a construir desde atrás con este tipo de perfiles, el equipo entero se reorganiza. La defensa deja de ser solo una línea de contención y pasa a ser el primer motor ofensivo. Los centrales dejan de ser solo defensores y se convierten en iniciadores de juego. Y eso es exactamente lo que Calafiori representa. Pero ahora viene la parte que pocos quieren decir en voz alta. Y yo lo voy a decir como madridista, con total honestidad. En el fútbol moderno todos se enamoran de la técnica. Todos quieren jugadores que sepan salir jugando, que tengan clase, que tengan toque. Pero en el Real Madrid, la técnica por sí sola no es suficiente. Aquí la exigencia es otra. Aquí no basta con jugar bien. Aquí tienes que sobrevivir en partidos donde te atacan poco, pero te exigen al máximo nivel físico y mental cuando menos lo esperas. Y aquí es donde aparece la gran duda con Calafiori. Porque sí, es un jugador elegante con balón, sí, es inteligente, sí, tiene una salida limpia y moderna, pero la pregunta que realmente importa es otra. ¿Tiene la consistencia física y defensiva para ser titular en el Real Madrid durante una temporada completa, jugando Champions, clásicos, partidos cerrados, partidos de máxima presión? Porque en este club no hay margen para adaptación lenta. Aquí o respondes desde el primer día, o el tiempo te pasa por encima. Y eso no es crítica, es realidad. Y por eso este tipo de operación genera debate interno incluso dentro de la afición. Pero lo más interesante de todo esto no es solo el jugador, sino lo que provoca alrededor del plantel actual. Porque si el Real Madrid realmente avanza por Calafiori, esto no es una incorporación aislada. Esto es una señal de cambio estructural en la defensa. Y aquí empiezan a aparecer nombres que inevitablemente entran en la conversación. Ferland Mendy y Fran García. Y quiero ser muy claro aquí. No estamos hablando de decisiones emocionales. Estamos hablando de decisiones de proyecto. Ferland Mendy ha sido durante años un lateral extremadamente fiable en lo defensivo. Fuerte en el 1 contra 1, disciplinado, serio, muy sólido cuando está en forma. Pero también es un jugador con un historial físico complicado, con lesiones recurrentes y con ciertas limitaciones ofensivas que en un Real Madrid cada vez más dominante con balón empiezan a pesar más. Y en ese contexto, cuando aparece un perfil como Calafiori, que te ofrece otra dimensión con balón, otra salida desde atrás, otra capacidad de construcción, inevitablemente el ecosistema cambia. Y lo mismo pasa con Fran García. Fran es un jugador que llegó con energía, con intensidad, con esa identidad de lateral profundo, rápido, con recorrido, pero que todavía no ha terminado de consolidarse como titular indiscutible en el nivel que exige este club. Y en el Real Madrid eso es clave, porque aquí no basta con ser bueno, tienes que ser determinante o al menos indispensable en tu rol. Y cuando un club empieza a mirar hacia perfiles distintos, más completos, más versátiles, más técnicos desde atrás, los jugadores que no terminan de asentarse en el 11 empiezan a entrar naturalmente en el mercado. No porque sean malos, sino porque el proyecto evoluciona. Y aquí es donde Calafiori se vuelve mucho más que un fichaje. Se convierte en una pieza que puede redefinir la jerarquía de toda la banda izquierda. Porque si llega, no llega para completar plantilla. Llega para competir desde el primer día. Llega para cambiar dinámicas. Llega para obligar al entrenador a replantear cómo quiere construir desde atrás. Y eso es lo que hace este rumor tan potente. Porque no es solo sobre un jugador. Es sobre una idea de fútbol.
El Real Madrid parece estar moviéndose hacia una defensa más técnica, más flexible, más capaz de iniciar ataques desde la base, con centrales que juegan casi como mediocampistas en fase de salida. Pero aquí yo tengo que hacer una pausa emocional como madridista y ser completamente honesto contigo. Este tipo de perfiles son muy atractivos en teoría. En vídeo. En análisis táctico. En fútbol moderno. Pero cuando llega el momento de la verdad, cuando estás en una semifinal de Champions, cuando estás defendiendo un resultado, cuando el partido se vuelve físico, cuando el rival te exige duelos constantes, ahí es donde se ve la diferencia entre un buen jugador y un jugador hecho para el Real Madrid. Y esa es la gran incógnita. Calafiori tiene el talento, tiene la inteligencia, tiene el perfil moderno, pero todavía tiene que demostrar si tiene la dureza necesaria para sobrevivir en el entorno más exigente del fútbol mundial. Y por eso esta historia no es simple. Porque no es solo un fichaje. Es una apuesta. Una apuesta que puede cambiar la defensa del Real Madrid durante años, o convertirse en una decisión arriesgada si el contexto no acompaña. Y aquí lo dejo por ahora. Porque en la siguiente parte vamos a entrar todavía más profundo en lo que realmente significa este movimiento para el futuro del club, para la estructura del equipo y para las decisiones que podrían venir alrededor del plantel en los próximos meses. Si el Real Madrid da el paso definitivo por Calafiori, yo creo que el debate deja de ser sobre un simple refuerzo y pasa a ser algo mucho más incómodo para algunos, pero inevitable de analizar. El club está rediseñando su estructura defensiva pensando más en el control del partido desde atrás que en la defensa reactiva tradicional que tantas Champions ha ganado en el pasado. Y esto no es un detalle menor. Es un cambio de identidad progresivo. Porque cuando tú empiezas a priorizar centrales que conducen, que rompen líneas con pase, que pueden saltar al mediocampo en salida, estás modificando el comportamiento de todo el bloque. Los laterales dejan de ser solo carrileros de ida y vuelta y pasan a ser piezas de apoyo en construcción. El mediocampo recibe el balón en mejores condiciones. Y el equipo se vuelve más dominante en posesión, pero también más expuesto si la transición defensiva no está perfectamente sincronizada. Y aquí es donde la figura de Calafiori encaja como pieza estratégica, no solo como jugador. El problema es que este tipo de evolución tiene un coste oculto. La exigencia física en el defensor se multiplica. No basta con saber jugar con balón. Hay que corregir espacios más grandes, defender más metros a la espalda, tomar decisiones en situaciones de desventaja constante. Y ahí es donde muchos proyectos que parecen perfectos en papel empiezan a sufrir en la práctica. Yo no tengo dudas de que el talento de Calafiori encaja en lo que el Real Madrid quiere construir. Lo que sí tengo claro es que el margen de error en este club es prácticamente inexistente. Y eso convierte cada fichaje de este tipo en una apuesta de alto riesgo, no por falta de calidad, sino por contexto. Y ahora quiero ir un paso más allá, porque aquí es donde esta historia realmente se vuelve interesante desde el punto de vista del proyecto deportivo. Si Calafiori entra en la ecuación de forma seria, el Real Madrid no solo está pensando en mejorar una posición. Está reorganizando jerarquías internas de toda la banda izquierda defensiva y, por extensión, del equilibrio general del equipo. En ese escenario, la continuidad de jugadores como Ferland Mendy ya no depende únicamente del rendimiento individual, sino del tipo de lateral que el entrenador quiere tener en su sistema base. Si el lateral izquierdo empieza a tener funciones más asociativas, más interiores, más de construcción, el perfil de Mendy pierde peso en comparación, porque su fortaleza está más en el control defensivo puro que en la elaboración. Con Fran García el análisis es aún más estructural. No es tanto una cuestión de calidad aislada, sino de encaje en un modelo que cada vez parece pedir laterales más híbridos, más capaces de participar en la circulación y menos dependientes de la verticalidad pura. Y cuando un club empieza a moverse hacia ese tipo de perfil, los jugadores que no terminan de dominar el rol específico acaban quedando en una zona intermedia peligrosa, útiles, pero no imprescindibles. Y esto, en el Real Madrid, casi siempre tiene el mismo desenlace: decisiones de mercado. Pero lo más importante no es quién sale o quién entra. Lo importante es lo que esto revela del momento actual del club. Porque si miramos el contexto completo, el Madrid está construyendo una estructura donde la defensa ya no es una línea aislada, sino el primer escalón del ataque. Y eso implica que los defensores tienen que ser casi jugadores de campo en fase de salida. Ahí es donde Calafiori se convierte en una pieza lógica dentro de una idea más grande. No es un fichaje emocional, no es un fichaje de urgencia, es un fichaje de perfil. Pero aquí es donde yo quiero ser muy claro contigo como madridista, sin vender humo ni exageraciones. Este tipo de perfiles pueden elevar muchísimo el techo del equipo, pero también requieren un nivel de sincronización colectiva altísimo. Si una sola pieza no está al nivel físico o mental del sistema, el equipo se rompe en transiciones. Y eso es lo que convierte esta operación en algo tan debatible. Porque no estamos hablando de si Calafiori es bueno o malo.
Estamos hablando de si el Real Madrid está dispuesto a asumir el riesgo de priorizar evolución táctica por encima de seguridad inmediata en defensa. Y esa es una decisión de club, no de mercado. Y aquí es donde, para mí, aparece el verdadero fondo de todo esto. El Madrid no está fichando solo pensando en lo que necesita hoy, sino en cómo quiere defender y construir el juego en los próximos años. Y eso siempre implica decisiones que dividen opiniones, porque el aficionado suele ver el presente, mientras el club está pensando en ciclos. Si esta operación avanza, lo que veremos no es solo la llegada de un central o lateral más. Veremos un ajuste silencioso en la manera en la que el equipo sale desde atrás, en cómo se posiciona en campo rival y en cómo se protege en transiciones. Y ahí es donde se entiende el verdadero valor del movimiento. No es un fichaje. Es una reconfiguración. Y en el Real Madrid, cuando algo se reconfigura, nunca es un detalle menor. Recuerda dar al like, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. Dale clic a la noticia que está en pantalla para seguir sabiendo todo sobre nuestro Real Madrid.